hace un año. La Julia aquí con nosotros también es miembro del board y realmente nos ha querido ayudar con la organización de una de nuestras actividades. Esencialmente, el Barcelona Center for European Studies se dedica en organizar actividades de educación avanzada, invitando también expertos, se dedica también a hacer actividades de investigación con proyectos de estudios europeos y finalmente hacemos también difusión en temas como por ejemplo el seminario de hoy para debatir asuntos específicos. Y entonces hoy estamos aquí porque hemos podido organizar una actividad exactamente sobre derechos humanos y cuál mejor ponente aquí de nuestra misma Julia del Baces que estará aquí con nosotros para hablar hoy. Realmente creo que he controlado tu perfil, pero si realmente, Julia, hay tantas cosas nuevas como dices, a lo mejor no estará tan actualizado, ya dirás tú si quedas más asuntos pendientes, pero para daros un poco de introducción previa, soy la profesora Julia López López, podemos decir que es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en nuestra misma universidad, también que es investigadora del Grupo de Investigación del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, GRETIS. La profesora Julia López también cuenta con mucha experiencia también en el extranjero, donde ha estado participando como visiting scholar en la Universidad de Notre Dame, en la Universidad de Roma, en la Universidad de París, también en la Universidad de Nápoles, en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas. Algunos trabajos que he podido ver también han sido proyectos como, por ejemplo, sobre el trabajo precario y los derechos sociales, nuevas instituciones de gobernanza del trabajo, pero veo que también la Julia tiene experiencia en temas europeos. Por ejemplo, es evaluadora de las grants del European Research Councils y también ha estado involucrada, por ejemplo, con el Ministerio de Bélgica sobre el tema de fondos para la investigación. Por lo tanto, sin nada más, dejo ya la palabra a Julia López, que os guiará en esta sesión de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Julia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores. Estoy muy contenta de estar aquí en esta actividad del BACES que afronto con mucha ilusión, como un instituto nuevo, como un proyecto nuevo y un proyecto muy prometedor por los investigadores que tiene y por los estudiantes que tienen muchísimo interés en el marco de la Unión Europea. El marco de la Unión Europea es clave y nos hemos dado cuenta con la pandemia que hubiera sido de cada uno de los países si no hubiera habido una Unión Europea que abraza un poco todo el proyecto de solidaridad, en definitiva, que es atender a la pandemia. Yo quiero empezar deseando que todos estéis bien, que todos mantengáis un buen nivel de salud y vuestras familias también, y que, bueno, que el proyecto de salir adelante es un proyecto colectivo y por tanto tenemos que hacer desde la universidad el esfuerzo de, aunque sea duro, porque yo ahora no os puedo ver las caras y por tanto la interacción es más difícil, pensar que estamos apostando para futuro y que por tanto estamos manteniendo la resistencia frente a un ataque muy duro que ha sido esta pandemia del COVID, que ya empezamos a ver un poco la salida. Bueno, a mí me han sugerido que trabajáramos juntos sobre el tema de derechos humanos. Yo, como especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, lo voy a plantear derechos humanos. La pregunta sería, ¿son los derechos sociales, los derechos laborales, son derechos humanos? ¿Cómo planteamos las posibles respuestas? A mí me parece que es interesante que participemos todos, por tanto yo voy a hacer una introducción de lo que podríamos denominar los debates, que para un laboralista interesado también en temas de políticas sociales y de políticas legislativas sugiere este título o este topic. Por tanto, yo voy a hacer una intervención de los debates hasta las 10:05, 10:10, y luego vosotros me preguntáis o me sugerís que profundice en lo que os parezca más interesante. Se trata sobre todo de seros útiles. Y por tanto se trata un poco de que estas dos partes de mi intervención y del coloquio estén integradas. Primero, mi opinión y mi metodología para trabajar temas de los derechos sociales como derechos humanos en el marco de la Unión Europea, que es donde se centra el BACES. Yo creo que lo primero que hay que tener presente es que
hay que mirar la Unión Europea desde las geografías plurales. La Unión Europea no es una referencia aislada, es una geografía dentro de muchas geografías y, por tanto, hay que centrar esta geografía europea, esta Unión Europea, dentro del marco que podríamos denominar de la globalidad o de la mundialización de los mercados. ¿Qué quiere decir esto de la mundialización, que es una palabra ya muy difícil, de los mercados? Quiere decir que los mercados hoy son globales, ¿eh? Los mercados no solamente son locales o nacionales, sino que son también globales. Y esto quiere decir que esta globalidad de los mercados ha generado y es un interactivo, es un spillover, no solamente va en una dirección, ha generado actores globales como son, por ejemplo, las multinacionales y como son, por ejemplo, las representaciones mundiales de trabajadores, los sindicatos mundiales de trabajadores, los sindicatos europeos de trabajadores. Por tanto, estamos hablando de unas geografías de actores que no solamente son locales o nacionales, sino que son, vamos a denominarlo de una manera correcta, transnacionales. El papel que tienen las multinacionales son claves. Las multinacionales se han convertido en un poder político. Y vamos a volver un momento a Cataluña, a nuestro ámbito local. Fijaros vosotros, cuando se dice que Nissan o cualquier empresa multinacional se va a ir de Cataluña, nosotros enseguida nos preocupamos muchísimo. ¿Por qué? Porque sabemos la generación de empleo que tiene. De hecho, se bonifica a esas empresas, se les da recursos a esas empresas. ¿Por qué? Porque realmente son un motor muy importante, no solo de empleo, sino un motor político. Las decisiones que toman las empresas multinacionales son decisiones también políticas, de afectación política en cuanto a gobernanza de las relaciones laborales. Esta geografía global también ha traído como consecuencia y ha desarrollado una ordenación o una regulación global de las relaciones laborales, que va desde los convenios de la OIT, que son convenios, por ejemplo, sobre libertad sindical, convenios sobre negociación colectiva, convenios sobre igualdad no discriminación, y que serían convenios que podríamos denominar hard law, o sea, convenios que son aplicados por jueces y que, por tanto, tendrían la equivalencia o serían equivalentes a una norma jurídica en nuestro lenguaje nacional, pero también han generado toda una nueva forma de regulación y de ordenación que son las soft regulation, que son todos los instrumentos de gobernanza, que son, por ejemplo, pues estos resoluciones que veis, estos en la Unión Europea, a nivel mundial, por ejemplo, la OIT sacó un documento sobre el trabajo en el futuro. Bueno, pues este documento es un documento clave, es un documento que lo que da son directrices de por dónde vamos a ir. Estos no son normas legales, en el sentido de que sean aplicadas por los jueces, pero tienen un papel muy importante en la ordenación de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque crean directrices, crean dirección para actuar políticamente. Por tanto, ahí hay un elemento importante en los marcos de referencia y todo esto ya veréis como luego tiene mucho que ver con los derechos humanos. Hay una regulación que es una regulación que no solamente se nutre de lo que podríamos llamar las normas, lo clásico, lo que conocemos todos, las leyes, los reglamentos, los convenios, sino los soft instruments, que son una metodología y un instrumento nuevo, importantísimo y creciente de regulación que utilizan hasta las empresas multinacionales. Por ejemplo, la responsabilidad social corporativa, los protocolos internos de las empresas. Nadie duda de que están regulando, pero no son una norma jurídica. Se diferencian, por ejemplo, de un convenio colectivo. Este sería un primer marco de referencia que tenemos que tener en cuenta porque es importantísimo a la hora de establecer estas bases.
El segundo gran bloque sería las características del mercado laboral. ¿Cuál es el mercado laboral que tenemos hoy? El mercado laboral hoy se caracteriza o tiene como principal elemento de referencia, en mi opinión, que es un mercado muy segmentado. Es un mercado muy segmentado y muy dual, en el que conviven estructuras productivas, muy sofisticadas, por ejemplo, todo lo que se relaciona con las nuevas tecnologías, conviven con relaciones laborales o con mercados de trabajo que son Fordismo o son Taylorismo. Cuando nosotros vamos al caso, por ejemplo, de los mensajeros, de los llamados ahora riders, que para nosotros son los mensajeros de toda la vida, bueno, pues en los riders nosotros tenemos esta combinación. Los riders van con una bicicleta que no puede ser más simple, que no puede ser un instrumento menos sofisticado, van con una mochila que no puede ser más simple y menos sofisticado, pero a su vez llevan unos teléfonos móviles o unos geolocalizadores que son de una sofisticación máxima y que les conectan con toda esta tecnología que son las plataformas digitales, que crean, hoy no lo podemos comentar obviamente, pero que crean muchísimos problemas a la hora de identificar el empresario, etc. Por tanto, el Riders os daría un poquito la idea de esta dualidad del mercado, de esta segmentación del mercado. ¿Por qué? Porque mientras que el Riders tiene una situación laboral de una precariedad extrema, pues todas las personas trabajadoras que trabajan en las plataformas y que diseñan los programas entrarían dentro de esta segunda parte del mercado, que son personas muy cualificadas, personas con unos sueldos y unas condiciones de trabajo muy distintas. ¿Por qué es importante trazar todo esto? Es importante trazar todo esto porque entonces nos damos cuenta de la clave que son los derechos humanos. ¿Y por qué son una clave los derechos humanos? Porque los derechos humanos lo que hacen es establecer unos suelos de igualdad. Los derechos humanos lo que hacen es unificar, universalizar derechos. Y por tanto, en este mercado de trabajo tan sofisticado, pero a su vez tan segmentado y tan dual, los derechos humanos lo que te hacen es establecer un piso, un suelo, un techo en el que no se puede mover o derivar a situaciones que violen estos derechos humanos. Por tanto, los derechos humanos, el debate fundamental es si los derechos sociales son derechos humanos y, por tanto, si todas las personas que son trabajadores o empleados tienen derecho a lo que se podría denominar una base, unos contenidos mínimos marcados por estos derechos humanos. Estos derechos humanos, el primer problema que tenemos a la hora de trabajarlos es identificarlos. ¿Y por qué? Porque hay una nomenclatura o hay una denominación que a veces puede confundir. Muchas veces se habla de derechos humanos, otras veces se habla de derechos mínimos, otras veces se habla de derechos fundamentales. Entonces, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, la Unión Europea y el sistema global o el sistema mundial, en el sistema mundial lo que se está hablando en la universalización de derechos es de los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tanto, todas las personas, por el mero hecho de ser personas, tienen ese contenido de derechos. Pero en cambio, cuando luego nos vamos a la Unión Europea, vamos a ir viendo, y esto también se ve luego en los tribunales, cómo se dividen las competencias en los tribunales, vemos que esos derechos humanos también aparecen acompañados de derechos fundamentales. Por tanto, si vosotros os fijáis y lo miráis luego un poquito más despacio, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se declara que hay una serie de derechos, como por ejemplo la libertad sindical,
o los derechos de asociación, que luego cuando se va a la OIT, cuando se va a la Organización Internacional del Trabajo, estos derechos se denominan derechos fundamentales. Los derechos fundamentales para la OIT son la libertad sindical, la igualdad, la eliminación del trabajo forzoso, que en la tabla, por decir este término clarito y para no confundir, que en la tabla de derechos de la Declaración de Derechos Humanos es un derecho humano. Por tanto, yo creo que ahí hay un punto muy importante que es un punto de clarificación. Hay diferencia, son lo mismo los derechos humanos que los derechos fundamentales. Yo creo que los derechos humanos y los derechos fundamentales suman, o tenemos que hacer una interpretación de conjunto, una interpretación que sume, no que reste. ¿Y qué es lo que varía entre los derechos fundamentales y los derechos humanos? Los sistemas de protección. Los sistemas de protección. Por tanto, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos un sistema de protección ad hoc o específico para esos derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, tenemos un sistema de protección específico o ad hoc para estos derechos. La confusión que se ha producido es que los derechos fundamentales antes residenciaban o estaban en las constituciones nacionales. Y por tanto, eran las constituciones, por ejemplo, la del Estado español, que dice la libertad sindical, derecho fundamental, la igualdad y no discriminación, derecho fundamental, la dignidad, derecho fundamental, la libertad de expresión, derecho fundamental. Por tanto, lo que se hacía era ir directamente a las constituciones, era una lectura constitucional de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y ahora aparecen en todos los niveles geográficos y por tanto crea un poco de confusión. Lo importante para resumir este debate, que no quiero que sea un debate que os pierda, sino que os ayude, es que los dos conceptos, el de derechos humanos y el de libertad, y el de derechos fundamentales, tienen distintos cauces de protección. Pero de hecho, lo vamos a ver ahora cuando lo leamos, de hecho son coincidentes en los contenidos. La libertad sindical aparece como un derecho fundamental en la OIT, pero aparece, y en la Constitución española, pero aparece también como un derecho humano. Por tanto, veis que el contenido es lo mismo, sino son sumatorios, y así hay que entenderlo. Suman, por tanto, mecanismos procesales o mecanismos judiciales de protección. En el ámbito de la Unión Europea, los derechos humanos tienen su base en el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en los protocolos de desarrollo. Ahí que aparecen derechos que obviamente son derechos universales, que están también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aparece el derecho a la vida, el derecho a la prohibición de tortura, o sea, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la libertad y la seguridad, el derecho a un proceso equitativo, el derecho a una vida privada que se respete, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de expresión, de reunión, de asociación, y uno muy interesante que se comenta muy poquito, pero que yo creo que es muy importante, que es la prohibición de abuso de derecho. O sea, que se utilice el derecho de una forma que traiga consecuencias no buscadas por el ordenamiento laboral. Por tanto, este retorcer, este abusar del derecho, por ejemplo, en las contrataciones, en mi opinión, en las contrataciones temporales, pues entraría a lo mejor dentro de este abuso de derecho. Por otro lado, junto con este análisis del Convenio Europeo de Protección, hay que decir que el convenio tiene un tribunal específico que es el que resuelve. Por tanto, en la Unión Europea tendríamos el Tribunal de Derechos Humanos, que es el que denominamos en el argot nuestro, es el Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo.
Por tanto, tenemos un instrumento de regulación, que es el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos, y por otro lado, un tribunal específico, que es el Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo es importantísimo para los laboralistas. ¿Y por qué es importantísimo para los laboralistas? Porque el Tribunal de Estrasburgo ha decidido temas muy importantes en materia laboral, entre otros, y este es un tema muy clave, que el derecho a la huelga es un derecho humano, es un derecho fundamental, entendido en ese contexto. Por tanto, en el año 2009, en la sentencia Energy, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó o resolvió que la huelga es un derecho fundamental. También ha resuelto otros temas, por ejemplo, en otro sentido, por ejemplo, las limitaciones de la libertad sindical, en el caso, un caso que se le planteó por la chancha, que querían que se declarara el derecho completo de autonomía colectiva, de libertad sindical, derecho de huelga, etcétera, y entendió el tribunal que hay una limitación para los cuerpos y fuerzas de seguridad. Junto con este Julia, ¿todo bien? es que ahora estoy ya otra vez. Perfecto. Perdonad, que es que había ido la imagen. Junto con el Tribunal de Estrasburgo aparece también otro grupo de materias que tendríamos que trabajar, que están junto con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que es la Carta de Derechos Fundamentales. ¿Veis cómo aquí hemos hablado de derechos humanos y aquí aparece ahora la Carta de Derechos Fundamentales? La Carta de Derechos Fundamentales es clave para todos estos debates. Es clave para todos estos debates. ¿Y por qué es clave para todos estos debates? Porque la Carta de Derechos Fundamentales recoge, además de libertades, derechos humanos de carácter no solo social, sino político. No solo social, sino político. La Carta de Derechos Fundamentales tiene un papel importante porque además forma parte del derecho originario, esto es, forma parte del tratado. Y la Carta de Derechos Fundamentales se puede alegar cuando se aplican las normas comunitarias. Por tanto, es un texto de referencia básico. Es un texto de referencia básico. La Carta de Derechos Fundamentales tiene distintos capítulos, tiene un capítulo sobre igualdad, tiene un capítulo sobre dignidad, tiene distintos capítulos. Yo me voy a centrar en un capítulo que a mí, porque además lo estamos trabajando más en el proyecto de investigación y que me parece muy novedoso, muy importante, que es el capítulo de solidaridad. ¿Qué quiere decir la solidaridad cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de derechos fundamentales? El capítulo de solidaridad de la Carta recoge desde derechos que podríamos llamar colectivos, esto es, el derecho de participación, el derecho de información, el derecho de consulta de los representantes de los trabajadores, hasta pasando por los que podríamos denominar de matriz fundamental, de derecho fundamental en la Constitución, que son el derecho de libertad sindical, el derecho de huelga y el derecho de negociación colectiva, que solamente es derecho fundamental a nivel constitucional cuando se gestiona por los sindicatos. Por tanto, recoge una serie de derechos colectivos muy importantes, pero sobre todo el más importante, recoge de manera clara la huelga como un derecho, y no solamente como un derecho, sino como un derecho en clave de solidaridad. Todos estos derechos que estoy apuntando ahora se entienden en clave de solidaridad. No estamos hablando de los capítulos ni de igualdad ni de dignidad, sino de solidaridad. La solidaridad ha dejado, por tanto, de ser solo un principio que se predicaba de la seguridad social para ser reconocido en sede colectiva.
para ser reconocido en sede colectiva o con contenido, si lo queréis plantear de otra manera, con contenido de derechos colectivos. Junto con este contenido de derechos fundamentales y derechos humanos de matriz colectiva, el capítulo de solidaridad recoge además otros muchos que tendrían un carácter individual, Por ejemplo, el derecho a que se te proteja frente a un despido injusto. El derecho a tener unas condiciones justas de empleo, que conectaría con todo el debate a nivel mundial que hay sobre decent work, sobre trabajo decente, que es el debate que hay ahora mismo sobre los riders, que estos trabajadores tienen derecho a tener unas condiciones mínimas de empleo, tanto si son autónomos como si son trabajadores por cuenta ajena. Bueno, pues este contenido de condiciones justas de trabajo, de protección frente al despido injusto, crea una tensión, y utilizo este término aposta, una tensión importante con la normativa europea, porque el modelo europeo de relaciones laborales es un modelo que se denomina de flexiseguridad, en el que hay flexibilidad tanto de movilidades geográficas, movilidades funcionales, como en la terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo se termina libremente y, por tanto, esto crea un mecanismo mucho más fácil de movimiento dentro del mercado de trabajo. Pero junto con esa flexibilidad, la flexiseguridad garantiza en el modelo, no en los casos particulares, pero en el modelo garantiza una formación durante los periodos de transición, o sea, lo que se denomina empleabilidad y cobertura por desempleo. Claro, cuando tú este modelo que se basa, y que es un modelo que está basado en la libertad a la hora de terminar los contratos de trabajo, lo contrapones con el contenido en materia de solidaridad de la Carta de Derechos Fundamentales, pues claro, hay una tensión, porque muchos de esos despidos son despidos injustos, son despidos que no tienen una causa nada más que la necesidad de la empresa, Por tanto, esa liberalización que se ha producido en la Unión Europea de terminación de los contratos de trabajo, en mi opinión, está cortando o violando este contenido de la Carta en materia de perdón, es que me ha salido una slice y me he distraído. Se contrapone a la Carta en el contenido de protección frente a unfair dismissal. Por tanto, se podría plantear si no estamos delante de un contenido de un derecho fundamental y, por tanto, de un derecho humano. Trabajo decente, derechos humanos, etcétera, etcétera. Hay otro contenido también que es muy interesante de la solidaridad y de estos derechos fundamentales como derechos humanos, que es la conciliación. Os lo he dicho ahora cuando hemos hablado del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la conciliación de la vida personal y familiar. Fijaros que aquí hay un punto muy interesante, porque esta conciliación de la vida familiar y laboral, o del trabajo y la familia, siempre se ha metido en igualdad. Las directivas comunitarias sobre igualdad incluyen mecanismos de conciliación de vida familiar y laboral, por ejemplo, en temas como la maternidad, etcétera. Y ahora, de repente, aparece en el capítulo de solidaridad. Por tanto, la conciliación de vida familiar y laboral aparece en la solidaridad y no aparece en el capítulo de igualdad y no discriminación. Lectura que hay que buscar positiva, porque siempre hay que intentar buscar una lectura positiva. La lectura positiva que hay que buscar es que la conciliación no solamente es un tema de la persona que necesita conciliar, sino es un problema de la comunidad que necesita que se concilien las vidas de los ciudadanos a nivel personal y laboral. Y luego conectarlo, obviamente, con el capítulo de igualdad, porque si no, nos llevamos siempre la peor parte de las mujeres y esto no está nada bien. Esto no está nada bien. Por tanto, este sería otro de los contenidos.
Y un último contenido que me gustaría también trazar de derecho fundamental y derechos humanos en esta conversación entre la Carta de Derechos Fundamentales y el convenio europeo es que en la solidaridad se mete también todo el capítulo de derechos de seguridad social o de protección en materia de seguridad social. Por tanto, la solidaridad, como veis, es transversal. Va desde derechos que podríamos llamar de agency o derechos políticos, que son la libertad sindical, la participación, etcétera, hasta derechos individuales, conciliación de vida familiar y laboral, protección frente a condiciones abusivas de trabajo, etcétera, y por último, seguridad social. ¿Cómo se protege toda la normativa comunitaria? ¿Cuál es el tribunal de la normativa comunitaria? Y aparece otro segundo tribunal. Hemos visto el Tribunal de Derechos Humanos y ahora tendríamos que mencionar el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Este Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es básico para los laboralistas. Bueno, no solo para los laboralistas, yo creo que para todos, pero para los laboralistas es fundamental y es un indicador del proceso de judicialización que ha tenido el derecho del trabajo. Yo os pongo un ejemplo muy sencillo. La normativa ahora mismo del Estado español sobre igualdad y no discriminación es una normativa gestada en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que ahora se entiende por discriminación, que es la discriminación indirecta, directa y el acoso, no se hubiera entendido si no se hubiera elaborado judicialmente en el Tribunal de Justicia estos conceptos de discriminación para proteger más frente a la violación de derechos fundamentales de igualdad y no discriminación. Por tanto, la gestión, y esto es un tema muy interesante a nivel de debate político, la gestión de la igualdad o el cómo se ha ido nutriendo la normativa en igualdad tiene una base jurisprudencial. Y en este sentido, ¿por qué digo que es muy interesante? Porque convergen modelos anglosajones con modelos continentales. Como sabéis, el modelo anglosajón es un modelo más basado en la jurisprudencia, es el modelo británico y el modelo estadounidense, mientras que el modelo europeo es un modelo, o el continental, es un modelo más basado en la normativa. Por tanto, ¿qué quiere decir que se está ahora administrando de esta manera la elaboración de las normas a nivel nacional, por ejemplo, en España? Bueno, pues que hay una convergencia, o sea que los tribunales están teniendo un papel muy, muy importante. ¿Cuál es el problema que se presenta con esta importantísima jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de igualdad, en materia de derechos colectivos, por ejemplo, de expedientes de regulación de empleo, en muchas materias? ¿Cuál es el problema que se presenta? Que no hay una conversación, entendiendo el término un poco simbólico, entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Estrasburgo. No hay una conversación entre tribunales. Y os pongo un ejemplo. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea ha protegido, ha declarado que la huelga es un elemento importantísimo como derecho humano, que la huelga forma parte de la acción colectiva. Y por tanto, bueno, que es el último recurso, obviamente, la huelga es el último recurso, pero que se tiene que proteger. En cambio, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en las sentencias Vicky Laval, ha declarado o ha establecido que la huelga tiene que ceder frente a la libertad de circulación y a la libertad de las empresas de establecerse en los países de la Unión Europea y establecer, por tanto, sus condiciones de empleo para sus trabajadores. Esto, por tanto, ha creado una disfunción, ¿no? Cuando los abogados en ejercicio tienen que hacer una demanda y están defendiendo temas de huelga, pues tienen que acudir al Tribunal de Derechos Humanos, pero no pueden acudir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, porque el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha sido un tribunal de justicia que lo que ha hecho es recortar la huelga.
recortar la acción colectiva. Y por tanto nos encontramos, y este es uno de los temas quizá importantes y más críticos, que esta falta de conversación entre un tribunal y otro, esta falta de reconocimiento de las sentencias de un tribunal y otro, produce un punto o un efecto que en mi opinión es muy importante, que es una segmentación en los pronunciamientos judiciales. Por tanto, la segmentación no la tenemos solamente en el mercado, sino que la tenemos también en las decisiones judiciales. Y este elemento de segmentación, que es un elemento que los sociólogos, yo no tengo nada contra los sociólogos, mi marido es sociólogo, que los sociólogos monopolizan siempre y plantean siempre como una definición de los mercados, el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, pues también ahora lo vemos en el ámbito judicial. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando de pluralidad de instancias judiciales, pero los derechos que se están juzgando son los mismos, el derecho a libertad sindical, el derecho de huelga, la protección frente a la discriminación, pues es muy importante lo que Silvana Sharra ha denominado la conversación entre tribunales. Si no la unificación entre tribunales, sí la conversación entre tribunales, porque si no cada uno de los tribunales dice lo que le da la gana, bueno, lo que le da la gana, lo que entiende que es apropiado. Y yo creo que este es uno de los puntos más fuertes de crítica ahora mismo en el sistema. Yo creo que si a mí se me preguntara, ¿hay instrumentos legales para proteger los derechos humanos? Yo soy naturalmente optimista y pienso que sí, sumando bases constitucionales, bases transnacionales, convenios de la OIT, Carta de Derechos Fundamentales, que es un gran paso. ¿Cuál es el problema? La aplicación judicial. ¿Y cuál es el problema? La dispersión judicial. En un tema que no puede haber dispersión, porque tú te puedes dispersar en una interpretación de una norma muy concreta en un punto muy concreto, pero tú no te puedes dispersar en la valoración y la identificación del contenido de los derechos humanos, del contenido de los derechos fundamentales. Por tanto, y yo voy terminando, este sería mi principal punto de crítica al modelo europeo. Mi principal punto de crítica al modelo europeo es, en primer lugar, que cada vez hay menos directivas, esto es, menos normas que se aplican por los jueces y más soft law, más libros, los llamados book, que son blancos, verdes, de todo tipo, más soft law, con distintas sofisticadas presentaciones y menos directivas. Solamente hay últimamente la directiva sobre transparencia, que es muy importante, pero hay muchas menos directivas, igual que pasa en la OIT, cada vez menos convenios de la OIT y más libros y más presentaciones de este tipo. Y el segundo punto importante, cuando coinciden los derechos, porque parece que hay una coincidencia de derechos, de qué se entienden por derechos humanos, qué se entiende por una base, por un suelo universal para todos, lo que no puede haber es una dispersión en los tribunales, porque si hay una dispersión en los tribunales, tú estás segmentando los derechos humanos, estás dualizando los derechos humanos, aunque los llames derechos fundamentales. Da igual que los llames derechos fundamentales que los llames derechos humanos. El contenido es el mismo. Libertad de expresión, dignidad, libertad de sindicación. Si tú tienes al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que te está recortando el derecho de huelga y primando el derecho de las empresas a establecimiento y a libertad de circulación, y por otro lado tienes el Tribunal de Estrasburgo que te dice que sí, que esto es un derecho, que el conjunto, es que la huelga no se puede entender, y a mí siempre me gusta mucho insistir en esto, no se puede entender aislada. La huelga es un instrumento al servicio de la negociación, de la libertad sindical y de la igualdad. Pues entonces tienes un mercado judicial o un mercado de trabajo dualizado y unos tribunales, unas decisiones también segmentadas y dispersas. Entonces yo esta falta de coherencia es lo que veo más problemático y que creo que habría dentro de la Unión Europea que avanzar
en esta convergencia o en este reconocimiento de las sentencias de estos dos máximos tribunales. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando la mayor, nos estamos jugando derechos universales, y Europa es una geografía, pero pertenece a una geografía universal, que es la geografía de los derechos humanos para todos. Yo pararía aquí, si os parece bien, y si queréis, estoy encantada o comentemos algo o comentar o que deis alguna opinión o lo que os parezca oportuno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julia, por la presentación. Has tocado temas muy interesantes, desde la conciliación, derecho a la huelga, flexiseguridad, todos los temas de los diferentes tratamientos que diferentes tribunales pueden tener sobre mismos derechos. Yo tengo alguna pregunta, pero me gustaría ver si desde la clase hay algunas preguntas, dudas, comentarios, reflexiones. Os invito a todas y todos a participar libremente. Podríamos hacer una primera recolección de preguntas si las hay. Chicos, chicas, dudas, preguntas. Podéis también preguntar básicamente si no habéis entendido algún concepto. Claro, sí, por supuesto. Sin ningún problema. Yo preguntaría algo, pero espero antes a que los estudiantes tengan ahí el espacio. Aprovechemos de la presencia de la profesora, que no hemos tocado algunos de estos temas en el curso y que nos vienen bien y os vendrán muy bien para los años de la carrera, cuando tocaréis temas más de derecho. Francesco, si quieres avanzar tu pregunta mientras el resto van pensando. Venga, rompemos hielo realmente, que habitualmente hay que darle el pelotazo y a otra gente también pregunta. No, me gustaría también que comentáramos, y a lo mejor Julia un poquito me podría ayudar con este tema, porque creo que cuando hablamos del tema de la segmentación, realmente me ha parecido todo esto súper interesante, porque he estado tratando temas del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero me parece muy bien ahora encuadrarlo más bien desde el punto de vista del derecho. Realmente muchísimas gracias para esta clase. Un tema, pero por el cual tenía curiosidad, sobre todo en la Carta de los Derechos Fundamentales, y creo que añade incluso un poco más a lo que hemos estado diciendo en el tema de segmentación. Yo creo que podríamos añadir también algo de segmentación política, en el sentido de que si tomamos, por ejemplo, la Carta de los Derechos Fundamentales, ya sabemos que no se pudo ratificar en el Tratado de Lisboa sin poner un opt-out, una excepción para Reino Unido, bueno, que ya no forma parte de la Unión Europea, pero que en su día no había manera, o por ejemplo también para Polonia. Y aquello me da de pensar que Polonia, sobre todo, además, si no me equivoco, vi que tenían muchas, justamente con este tema de la solidaridad, es donde tenían más resistencias a la hora de tener excepciones. Y también pienso un poco en el tema político, de que Polonia, por todo el tema de los derechos sociales, derecho de, incluso había leído derechos del LGBT, en este sentido no quería realmente ratificar totalmente la Carta de Derechos Fundamentales. Por lo tanto, a nivel de integración europea, también podemos tener este tipo de problemática. Era un poco para introducir este tema, pero preguntarle un poco más, incluso luego, antes los otros estudiantes, para que yo también vaya entendiendo un poco más la dinámica, escuchándolo desde el punto de vista del derecho. Totalmente, yo totalmente. Vamos a ver, esto es tan claro como que Polonia, el elemento más fuerte que tenía en contra era la igualdad. Era la igualdad, no era la solidaridad, era la igualdad. Yo no he querido entrar porque me parecía ya que era muy complejo para en poco tiempo, pero la solidaridad solamente se puede entender si es una solidaridad inclusiva y por tanto conecta con igualdad. El ejemplo que tú has puesto, todo el tema de no discriminación por razón del origen, por razón de la orientación sexual y tal, Polonia estaba ahí. Polonia no quería apoyar una carta de solidaridad en la que la solidaridad es inclusiva y por tanto conecta con la igualdad. Estoy totalmente de acuerdo con tu lectura. Yo tengo un comentario y es una pregunta.
sea, hablaba, ¿no?, de esta, digamos, prácticas ahora de utilizar instrumentos débiles de soft law, por un lado, ¿no?, libros verdes, libros blancos que básicamente no tienen, no son binding, no son vinculantes. Y si a esto le añadimos este concepto de dispersión judicial, de aplicación diferencial, o interpretación diferencial de los mismos derechos, me pregunto si esto no responde a un plano, digamos, más deliberado o para debilitar, digamos, algunos derechos. El hecho que no se quiera utilizar instrumentos normativos fuertes, el hecho que haya la posibilidad que dos tribunales interpreten de manera diferencial, al fin y al cabo lo que hace es reducir, es una pregunta, ¿se reducen así los derechos o responde a la complejidad de la segmentación actual del mundo laboral, etcétera, etcétera? ¿Hay detrás una defensa de los derechos de las empresas a expensas de los trabajadores y trabajadoras? Yo pienso que sí, yo pienso que el planteamiento es que se producen en sede de la Unión Europea, se le trata de quitar competencias al Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia, en algunos temas que son colectivos, es más pro-business, en el sentido de lo que os he comentado en la huelga, pero en derechos individuales protege, por ejemplo, libertad, lo que he comentado antes, igualdad y no discriminación, es un tribunal que podríamos denominar algo progresista. De hecho, muchas de las sentencias españolas en favor de los trabajadores tienen base en las sentencias del Tribunal de Justicia. Se le está intentando recortar, se le está intentando quitar protagonismo. Y luego no nos olvidemos lo que yo también he planteado antes, que la línea de actuación de los soft law es también a nivel de la OIT. La OIT, o sea, es a nivel mundial también. Por tanto, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo una sustitución de la regulación por la gobernanza. Este es el modelo, de la regulación por la gobernanza. ¿Es una sustitución 100%? No, esto no se puede decir porque no es serio. No es una sustitución 100%. Ahora, tal y como lo has descrito tú perfectamente, el proceso es un proceso en el que no es neutro, que haya más soft law que hard law, porque hay menos actores que intervienen, entre ellos los jueces, pero no solo los jueces, los inspectores de trabajo, la administración de la seguridad social, todo esto, todo esto. He visto que alguno de los estudiantes, a través de yo creo que de chat, ha preguntado qué me parece a mí si el papel de la OIT es un papel importante ahora. Es un papel importantísimo. Yo no sé por qué la OIT tiene tan mala fama, los pobres, yo qué sé por qué tienen tan mala fama. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo que yo creo que es la contestación quizá, o una contestación, no la contestación, pero una contestación. Cuando las reformas laborales del 2012, que realmente se cargaron una serie de garantías importantísimas para los trabajadores por imposición del modelo de flexiseguridad, sobre el que además no te podías defender porque era un soft law, no era una directiva comunitaria, era una regla de gobernanza. Pero el hard law era a nivel nacional, o sea, tú lo convertías, esas reglas de gobernanza europeas, en normas jurídicas que aplicaban los tribunales para, por ejemplo, normas jurídicas como la del 2012, para despedir a trabajadores que tenían absentismo porque estaban enfermos, por ejemplo, y se les podía despedir. Los casos que se han ganado o los casos que se pueden ganar son casos en los que se aplican los convenios de la OIT. Los abogados cogían los convenios de la OIT casi como una institución autónoma, no como una institución que al ser ratificado, había transformado el ordenamiento laboral español, sino que cogían y contraponían el convenio de la OIT que prohíbe despedir siempre que la persona esté enferma, no hay ninguna excepción. Cuando tú tienes una persona enferma de baja, no la puedes despedir, Luego ya se podrá resolver de una manera o de otra, si tiene una incapacidad permanente o lo que sea.
En ese sentido, los convenios de la OIT han sido capitales. Primer ejemplo, reciente, lucha contra el expolio de derechos laborales de la reforma del 2012. Pero un segundo ejemplo, no os olvidéis nunca que los convenios de la OIT de libertad sindical y de negociación colectiva fueron la norma de referencia hasta que salió la Ley Orgánica de Libertad Sindical del 85. Por tanto, desde la Constitución hasta la Ley Orgánica de Libertad Sindical, lo que teníamos eran los convenios de la OIT. Yo creo que con esto ya vemos si son modernos o no son modernos. Claro, lo que pasa es que, claro, para la gente que sois joven, pues veis unos convenios del año 50 y decir, madre mía, pero esto, año 60, esto no había yo ni nacido, no habíais nacido. Pero bueno, hay que pensar que a veces, aunque no haya nacido alguien, pues han hecho cosas importantes antes de que hayamos nacido. Los convenios de la OIT son capitales y por eso están dejando de hacer. Por eso ahora lo que hay sobre todo son este libro, el que he dicho antes, este libro sobre el futuro del derecho al trabajo, poco convenio y mucha soft law. Entonces, para mí son muy importantes los convenios de la OIT. Aislados, no, con las normativas europeas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo para un par de preguntas más como mínimo. Yo tengo otra, pero más una reflexión. Has utilizado el tema de... no, a ver, Inés y Marca, antes, por favor. A ver, Inés, es que no lo he podido leer. La primera no me ha dado tiempo a leerlo. Es que va desapareciendo muy rápido. Para controlar, yo leo la pregunta de Inés. Para controlar la liberalización en materia laboral que se produce en el seno de la UE, ¿es más recomendable acudir a instrumento o regulación nacional de cada Estado miembro o hay que confiar en instrumentos de la UE? Vamos a ver, Inés es la estudiante que lo pregunta, ¿no? Mira, Inés, es que depende dónde se produzca la liberalización. Si, por ejemplo, como ha pasado en Europa, Walmart, que es una empresa terrible en cuanto a antisindicalidad, etcétera, en los Estados Unidos ha venido a Europa y no ha podido instalarse en Europa. ¿Por qué? Porque violaba las normas nacionales y cuando ha intentado instalarse le han dicho no. Y lo mismo en Canadá. El problema es cuando tú tienes esa liberalización dentro del ámbito nacional. Por tanto, mi respuesta sería, la liberalización hay que combatirla en todas las geografías, porque la liberalización tiene un efecto spillover, no solamente se produce a nivel nacional, sino que a veces esa instancia nacional, y ahora te pondré un ejemplo, esa instancia nacional tiene repercusiones en otros países. Por ejemplo, se hace una huelga en España y la empresa es una empresa multinacional y de un perfil pues liberalizador. Pues lo que hace es trasladar la producción inmediatamente a Alemania. Por tanto, hay producciones que no se pueden trasladar inmediatas, pero otras sí. Por ejemplo, todas las que están con una base de plataforma. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay que ver la geografía donde se está liberalizando y hay que utilizar los instrumentos de manera combinada. Esta es mi opinión. Hay otra pregunta de parte de Marc. ¿De qué forma podría realizarse el reconocimiento mutuo de sentencia entre el Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal de Justicia para que fuese compatible con la distinta estructura de ambos? Tratados que los constituyen, distintos Estados miembros. Esta es una pregunta excelente, Marc, excelente. Pero el tema es no cómo lo hacemos, sino que lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Aquí caben dos opciones, que sería la más radical, que hubiera solo un tribunal. La más radical. Pero esto no lo podemos hacer porque tenemos, como he tratado de explicaros, tenemos todo un ordenamiento legal complejo que pivota en distintas columnas. Por un lado tenemos derechos humanos y por otro lado tenemos derechos que por eso lo llaman fundamentales, para no repetir otra vez. Derechos humanos 2. Lo que sí está claro es que tiene que haber un reconocimiento de sentencias y lo que no puede haber es una contradicción. Sistemas
Esta es una pregunta muy difícil, yo no te la sé contestar. Yo te la puedo contestar a lo mejor por un ejemplo que te voy a poner. Mira, cuando los tribunales de justicia de las comunidades autónomas, cada tribunal de justicia de la comunidad autónoma tiene la posibilidad de dictar una sentencia. Pero cuando se dictan distintos pronunciamientos en los distintos tribunales sobre el mismo caso, o sea, sobre el mismo contenido, no sobre el mismo caso, sobre el mismo tema, hay un procedimiento en el Tribunal Supremo que se llama de unificación de doctrina. Entonces, el abogado, ¿qué es lo que dice? Oiga, que los de Ciudad Real están diciendo una cosa y los de Barcelona están diciendo otra. Los de Cataluña están diciendo otra. Castilla-La Mancha dice una cosa y Cataluña dice otra. Y entonces el Supremo dice, no, esto no puede ser. Si la base es la misma, tenemos que unificar. Bueno, pues Marc, a lo mejor este sería una posible solución, que es una unificación a efectos de pronunciamientos que serían fundamentales. Lo que no se puede decir es que la huelga es un derecho humano y luego, por otro lado, decir la libertad de establecimiento. Muchísimas gracias. Satya comenta si le podríamos ayudar a entender el concepto de segmentación del mercado de trabajo desde el punto de vista, digamos, más jurídico y si quieren después ir desde el punto de vista más politológico, pero creo que con lo que nos comenta Julia ya es suficiente. Vamos a ver, un mercado segmentado es un mercado plural en el que aparecen muy diversificadas los distintos estatus jurídicos de la gente. Por ejemplo, en el año 80, cuando sale el Estatuto de los Trabajadores, el personal del servicio doméstico, los deportistas profesionales, los altos cargos y todos los trabajadores del artículo 1 del Estatuto, que son los trabajadores estándar, estaban dentro del mismo Estatuto. Por tanto, todos se regulaban por el mismo Estatuto. Ahora, ¿qué tenemos? El Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto del Trabajo Autónomo, el Estatuto del Estudiante, el Estatuto... Por tanto, estamos del personal investigador. Estamos viendo que esa segmentación, o sea, que hay muchas formas de trabajo. Si tienes interés, te podrá ayudar también que leáis un libro, bueno, un book de estos de la Unión Europea, que es el libro de modernización de derecho del trabajo, en el que te dice, no, aquí hay que permitir que la gente o sea autónoma, o sea para subordinada, o sea por cuenta ajena, más pluralidad, más segmentación. Yo cuando utilizo la segmentación, el término segmentación lo utilizo como un doble lenguaje, que es ¿qué ha hecho el derecho del trabajo cuando ha visto todo eso? Cuando ha visto desde los trabajadores riders hasta mi caso, que soy una funcionaria, hasta el caso de los trabajadores de la universidad que son laborales. ¿Qué ha hecho el derecho del trabajo? Crear distintos estatutos. ¿Cuál es el problema? Que no hay un suelo común. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos? Que hay que establecer un suelo común. Tú lo que no puedes tener es a los riders que no tienen ninguna medida de prevención de riesgos y que cuando se matan la empresa dice, yo no tengo nada que ver, este señor no trabaja para mí. Este señor no tiene nada, este señor es autónomo, por tanto no depende de mí. En ese sentido, la segmentación es la pluralidad en el mercado de situaciones de empleo y la pluralidad en el mundo jurídico de estatus de regulación. Muchísimas gracias y muy claro. Creo que más claro no se podía decir, ¿no? Esta diferenciación que evidentemente es una opinión personal, responde a criterios políticos con P mayúscula en el sentido y económicos, ¿no? Hay como un race to the bottom en el sentido, ¿no? de minimizar la cobertura de cierto derecho. El caso de los rayos me parece tremendo y a veces, ¿no? Los sistemas económicos van más rápido de los sistemas judiciales, jurídicos de protección de los derechos. Creo que, no sé si Julia querías cerrar para terminar. Bueno, simplemente daros las gracias, muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por la asistencia
y estoy muy contenta de haber participado en esta actividad con vosotros. Siempre me gusta muchísimo trabajar con los estudiantes, bueno, con mis compañeros también, por supuesto, pero con los estudiantes, que sois el futuro, eso es obvio, ¿eh? Los estudiantes sois el futuro, los investigadores jóvenes sois el futuro, pero los estudiantes más futuro todavía. Y nada, estoy muy agradecida, muchas gracias por las preguntas y bueno, y seguiremos en contacto. Ya sabéis que la universidad es una conversación permanente, ¿eh? Por tanto, esto se acaba hoy, pero nada, muy bien, y os deseo muchísima suerte en el curso, ¿eh? Que tengáis un curso muy fructífero y pensar que los retos siempre son oportunidades, ¿eh? No se os olvide eso. O sea que muchísimas gracias a todos, ¿eh? Julia, nos vemos nosotros mañana en la reunión del board. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas Muchísimas gracias a vosotros. todas y todos. Muchas gracias. Bien. Adiós. Gracias, adiós. Julia. Felicidades. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Congratulaciones. Adiós. Bueno, yo me quedo un segundo más para cerrar la clase. Creo que ha ido muy bien. Gracias a todas y todas. Si tenéis preguntas, estaba Chelo también en el aula. ¿Chelo quién es? Profesoras de la Facultad de Derecho. Ah, vale. Vale. Espera un segundo, aspetta un secondo, Francesco. Tenemos a Espera, cierro la grabación.